Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV? Bienvenidos una vez más a las noticias, como todos los días, a través de Bolivia News. Hoy es el lunes 13 de julio y estas son las informaciones. El gobierno convocó al Comité Cívico Potosinista, CONCIPO, a reunirse en Uyuni y organizar los puntos del diálogo. Sin embargo, el presidente de CONCIPO, Johnny Laggi, descartó el viaje hacia ese lugar, a no ser que lo lleven por parte del Estado, ya que ellos marcharon durante 11 días desde Potosí para llegar hasta la sede de gobierno y reunirse con el presidente Evo Morales. En tanto, en La Paz continuarán las movilizaciones y la huelga general y las marchas en la ciudad por parte de los potosinos. Vamos con más informaciones. Hoy se inicia el trabajo de los 7 nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. En su primera sesión se elegirá la directiva. Las autoridades organizarán las responsabilidades por áreas y desde el martes se trabajará en asumir competencia respecto a la organización de los referéndums autonómicos de septiembre, según indicó el vocal José Luis Exeni. Entre las propuestas de las nuevas autoridades están realizar auditorías a la entidad, el padrón electoral y también se encuentran en planes la modificación de la ley del órgano electoral. En el área judicial también hay nuevas autoridades, ya que según el Consejo de la Magistratura ya fueron designados los 157 jueces conciliadores en el país, de los cuales el 70% son mujeres y hay un 30% de hombres. Los jueces conciliadores buscan resolver los conflictos a través de acuerdos, a través de un proceso de diálogo, un proceso de comunicación, sin llegar a la etapa de la judicialización. El Papa Francisco terminó ayer su gira por países de Latinoamérica y en un mensaje de despedida a Bolivia reiteró su afecto y gratitud a ese querido pueblo. También indicó que se lleva a los bolivianos en el corazón y ruego al Señor abundantes gracias para todos que les permitan progresar cada día más en una armoniosa convivencia y en una paz estable, indicó el sumo pontífice. El mensaje fue entregado en una nota dirigida al presidente Evo Morales. El Papa Francisco deja Latinoamérica con un mensaje que resalta la importancia de enfocarse en el ser humano y en los excluidos, que son la deuda social de Latinoamérica. Además, se enfocó en el cuidado del medio ambiente y exigió un cambio a nivel mundial. Seguimos con más informaciones en Bolivia News. Cambiamos de tema. El negocio de la comida crece en Bolivia y en solo 5 meses ya ha movido $280 millones en ventas facturadas en los restaurantes del país, lo cual representa un crecimiento del 16.4% respecto a igual periodo de 2014. Así lo indica la Unidad de Análisis de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Del total de ventas en ese periodo, el 89.8% se concentró en el eje troncal del país, conformado por Santa Cruz en primer lugar, seguido por La Paz y Cochabamba. Cambiamos de segmento para presentarle ahora las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el yen, 0.055 bolivianos. Mientras que el euro se registra en 7 bolivianos 63 centavos. Y el real brasilero, 2 bolivianos 16 centavos. Llega el momento de los deportes en Bolivia News. Por el torneo de invierno y la Copa City Center se jugaron varios partidos con estos resultados. En La Paz se jugó el clásico paceño entre Strongers y Bolívar, con victoria de los atigrados por 1-0. Ese resultado deja a Bolívar fuera de la Copa de invierno, pero en Santa Cruz jugaron Blooming y Oriente Petrolero. El partido terminó empatado 0-0. En Montero, Guavirá le ganó a Sport Boys de Warnes por 1-0. Este resultado saca al Toro Guarneño de la Copa Cine Center. En Sucre, Universitario le ganó a San José de Oruro por 1-0. En la tanda de penales, cayó finalmente ante el equipo santo. Y en Cochabamba, Aurora vence por 3-2 a Wilstermann. Y en la tanda de penales, el Aviador salió vencedor por 4-3 goles. Reiteramos, en la tanda de penales, resultados favorables para los celestes.
Este resultado les permite a los dos equipos más bien clasificar a los cuartos de final del torneo de esta Copa Cinecenter de invierno. En Tarija, Ciclón derrotó a Petrolero de Yacuiba por 3-1 y pasa a la ronda de cuartos de final. Cambiamos de disciplina deportiva para hablar de automovilismo. Eduardo Happy Peredo fue el ganador de la 9ª versión del Rally de Samaipata. Happy Peredo no dio chances a sus rivales y sin discusión se llevó el primer lugar. Era una tarea pendiente, casi con sabor a revancha, ya que el año pasado se quedó con las ganas de terminar la prueba por un problema mecánico que lo dejó fuera de este torneo. El campeón sudamericano no solo corrió con una buena máquina, una Mitsubishi Evo X, sino que también tuvo en Fabricio Roca una pieza clave en la lectura de la hoja de ruta. Fabricio Roca es un navegante en las pruebas departamentales y nacionales. El plantel de Vikingos de Tarija se coronó campeón de la 3ª versión de la Liga Boliviana de Básquetbol, la Libo Basket, luego de vencer a su coterráneo La Salle en la final del torneo. El compromiso se disputó en el Coliseo Luis Parra y en el primer juego Vikingos ganó por 90 canastas a 74 de su rival. En el segundo choque el marcador le fue favorable por 80-70 y en el tercer partido el resultado quedó 91 canastas a 76 de su rival. El cuadro campeón aseguró su pase a la Liga Sudamericana de la disciplina y también hizo que se desvanecieran las esperanzas de los lasallistas de conseguir un tricampeonato. Gentiles amigos, amables cibernautas, hasta aquí las informaciones para este inicio de semana. Que tengan una feliz jornada. Volvemos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas, pero mientras tanto, seguimos compartiendo contenidos que a usted le interesan en nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.